Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro canal Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El nombre de la reflexión en esta ocasión es El origen del cuerpo de Cristo. Voy a hablar un poquito de la unidad del cuerpo de Cristo al final del estudio presente. Y después de una serie de estudios de la carta a los Efesios, casi al final voy a tratar algo de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero creo que el apóstol Pablo entreteje el tema de la unidad a lo largo de toda la carta y el propósito que está en él, lo que está siempre en su mente, la unidad, la unidad, la unidad. Incluso un pasaje que algunas personas utilizan, dicen, aquí habla Pablo de los dones espirituales. No, no habla de los dones espirituales, habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Habla de ministerios que Dios usa para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, hablando en términos universales. Vamos a llegar hasta allá después de varios estudios. Comencemos con el capítulo 1. ¿Quién escribe la carta? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Pablo estaba bien seguro que si tenía el ministerio de apóstol, no el don de apóstol, el ministerio de apóstol, o sea, se dedica a servir a Dios como apóstol, a servir a Dios y a la iglesia. Era por la voluntad de Dios. Dios lo llamó. Cuando plació a Dios revelar a su Hijo a él, ese es el ministerio, no es un don, no es una habilidad, es Dios por su gracia que nos llama a su servicio. A Él lo llamó para que fuera a los gentiles a predicar. Así es la presentación de Pablo. Y escribe a los santos y fieles. Pablo usa la palabra santos para referirse a los cristianos, porque en la Biblia santos se refiere a lo que es apartado con un propósito. Dios nos aparta para que seamos sus hijos. Aparta a su iglesia con un propósito divino que les sirva. Esto es santos. ¿Y fieles? ¿Qué quiere decir fieles? Bueno, dignos de confianza. Han permanecido conforme a como Dios los llamó, así se han mantenido. Fieles. Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando Pablo escribe esta carta, hay veces que pensamos que le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. ¿Y dónde estaba la iglesia en Éfeso? Ah, pues por la calle Benito Juárez en el 504. No, no, eso es el día de hoy. En aquel entonces la iglesia en Éfeso se refiere a multitud de grupos de iglesias celulares. En casas estaban 10, 20, 30, 50, 100. Esta carta fue dirigida a 100 iglesias. La iglesia en Éfeso. En el Nuevo Testamento no se habla la iglesia de, sino la iglesia en. La iglesia que hace presencia en la ciudad de Éfeso. Tenía un pastor y muchos ancianos, un anciano en cada iglesia casera. Les escribe a ellos, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El saludo, la bendición de Pablo, de una y de otra manera se expresa. Aquí les dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay dos expresiones que hablan de la misma persona, pero que tienen significado diferente aquí. No son opuestos los significados, son diferentes. Una expresión es Cristo Jesús y la otra, Señor Jesucristo. Se refieren a la persona, al verbo encarnado, pero cada una lleva contenido diferente. Jesús es el nombre que le pusieron al verbo encarnado. Un ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. De manera que así fue conocido el niño Jesús, el joven Jesús. Cuando en su ministerio terrenal Jesús anduvo predicando, era conocido como Jesús. A veces le decían Jesús, hijo de David, descendiente del rey David. Ok, pero era Jesús. Ese es su nombre, Jesús. Ahora, dice la carta a los hebreos que, refiriéndose a él, es según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estoy haciendo referencia al verbo encarnado, a lo que la gente vio, con aquel con quien sus discípulos comieron cada día durante 3 años y medio.
O sea, dice la Biblia, Jesucristo hombre, a él, Jesús en carne, pero sin pecado. Ok, eso es Jesús. En cuanto a Jesús, podemos decir mucho más, pero ahí por lo pronto para decir, ¿qué es Cristo? Cristo significa ungido, Mesías, son sinónimos. Es el mayor nombre que puede recibir alguna persona en nuestro mundo. Cristo habla del prometido. Desde siglos antes iba a enviar Dios a alguien que nos iba a salvar. Ahora, al decir Cristo, al decir ungido, está hablando de que con la presencia del Espíritu Santo, en aquel semejante a nosotros, carne y hueso, pero lleno del Espíritu Santo. La Biblia lo habla para después decir al cristiano que debe ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia que debe vivir lleno del Espíritu Santo es como tiene valor. De otra manera, no tiene caso si queremos continuar la obra de Cristo en cuanto a extender el reino de los cielos. Bueno, cuando los apóstoles dicen Jesús el Cristo, nosotros oímos Jesús el Cristo, sí, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando ellos dicen Jesús el Cristo, están diciendo esa persona humana como nosotros, tentado en todo, con dolor, que le dolió, que lloró, que comió como nosotros, Él, pero con la unción del Espíritu Santo. No es nada más una forma de hablar, es una forma de decirle para enfatizar algo en carne, pero con la unción del Espíritu Santo. Él es Jesús el Cristo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:16, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A Cristo, ahora Cristo que está en los cielos, lo conocimos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos así. Ya para nosotros no es Jesús. Los apóstoles nunca se refieren, nosotros decimos Jesús, Jesús de Nazaret. Los apóstoles nunca dicen Jesús, nunca dicen, siempre dicen Jesucristo o el Cristo, el Hijo de Dios, etc. Pero nunca dicen Jesús. En carne, así lo conocieron los apóstoles, Jesús, Jesús, Jesús. Pero ya cuando ascendió al cielo, cuando ya lo ven de otra manera, lo conocen de otra manera, ya no es según la carne, ya no es Jesús. Como referencia histórica, Jesús de Nazaret. Pero ahora hablan de él como el Cristo, el Mesías, el Señor Jesucristo. Mateo 26:63, el sumo sacerdote pregunta a Jesús, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Claro, querían para luego acusarlo, blasfema, pero la pregunta parecía bien, informativa, está siendo juzgado. ¿Te declaras que eres el Cristo? O sea, ¿eres el prometido por los profetas? ¿Es el que Dios dijo que nos enviaría para salvación? Eh, los apóstoles no tenían ninguna duda. Aquí en el supuesto juicio el sumo sacerdote le pregunta, ¿entiendes a lo que me refiero? Una cosa es Jesús de Nazaret, otra cosa es Cristo. Cristo es el enviado de Dios, el prometido, aquel en el que reposa el Espíritu Santo de Dios. Pablo escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Es en el texto griego, así dice, en Cristo Jesús. Bueno, veamos ahora las bendiciones a que Pablo se refiere. Ya les dijo primeramente gracia y paz en Cristo Jesús. Gracia y paz son bendiciones. Pablo ahora dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, ya habló de bendiciones aquí, que recibimos aquí. Gozo y paz. Hay muchas bendiciones que recibimos. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Pero aquí Pablo hace referencia a bendiciones espirituales con las que nos bendijo Dios. Ahora, en Cristo. Esta preposición en significa mucho. Las bendiciones son muchas. Ya dijimos en el versículo 2 menciona gracia y paz. Una cosa son las bendiciones con que Dios nos bendice cada día.
hoy y mañana, hoy en el presente y mañana en el futuro. Pero aquí nos dice que nos bendijo, o sea, en el pasado. Nos bendijo, Dios nos bendijo con muchas bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo. Por eso la imagen aquí al fondo, quise ilustrar de una manera que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Eso definitivamente es lo que Pablo dice y recalca, y nosotros necesitamos saborear un poquito. ¿Cuál es el origen nuestro? ¿Cuál es el origen de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su mente sabia tenía un plan y propósito. El hombre, la creación, incluido el pecado y la caída y la redención y la iglesia, etcétera, etcétera. Nuestra vista solo ve lo que sucede aquí en la tierra. Imágenes como las que están aquí a mi espalda y muchas otras que captan los telescopios son maravillosas. Nos quedamos arrobados viendo semejante belleza y grandeza. Bueno, nosotros vemos aquí, aunque tengamos muy buena vista, vemos por allá. Eh, ¿Cuánto alcanzamos a ver? Podemos ver un avión a 30,000 pies. No vemos las ventanillas del avión, vemos el avión nada más. ¿Qué tipo de avión es? Tal vez, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos ver? Quién sabe, pero es muy limitado. Pero Dios nos bendijo en los lugares celestiales. Hasta allá donde no podemos ver, allá nos bendijo el Señor en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, está hablando de esas bendiciones, ya que, dice, según nos escogió en Él. En Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Otra vez, la preposición en Cristo. Las bendiciones espirituales son en Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ni tú ni yo existíamos. Ni nuestros padres, ni abuelos, ni tatarabuelos, ni Adán ni Eva existían. Pero en Cristo fuimos bendecidos antes de Adán y Eva. ¿Cómo puede ser esto posible? Nos bendijo en Cristo Jesús para que fuéramos incluso santos y sin mancha delante de Él. Ya tenía un propósito. ¿Cómo nos pudo bendecir desde antes de la fundación del mundo? Más aún, ¿cómo pudo escogernos? Bueno, yo como lo puedo entender, y voy a hablar un poquito adelante, como puedo entender, y nuestro entendimiento es poco y puede crecer y mucho, pero tiene un tope. No podemos entender muchas cosas que están escritas en la Biblia, no las podemos entender. Digo, entender del todo, que quede nuestra mente satisfecha. Ah, sí, ya entiendo. Podemos tener una idea, podemos suponer. Ok, yo supongo que somos bendecidos en Cristo en cuanto que Dios planeó, hizo un plan, crear al hombre. Incluso dentro del plan estaba que el hombre iba a caer. Dios sabía eso. ¿Por qué? Por la forma en que nos hizo. Pero decía alguien por ahí, tenme paciencia, Dios aún no termina conmigo. Dios está obrando en mí, no me juzgues, estoy en proceso. Un pastel, qué bonito se ve, adornado con la cereza en medio, pero cuando está en el horno, medio sancochada la harina, no puedes criticar ni juzgar ese pastel, espérate tantito. Hay cosas que no entendemos, pero que vamos a entender después. Nos planeó para que fuésemos santos y sin mancha. No se trata simplemente de que para que hiciéramos cosas buenas, buenas obras, sino para que fuésemos santos y sin mancha, para Él y perfectos. Es a donde nos lleva el Señor. Dice el párrafo 5, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra predestinado es una palabra que muchos evangélicos no aceptan, o para otros no hay problema. Hay algunos dicen, bueno, sí, fuimos predestinados, pero como yo pensaba, bueno, fuimos predestinados, pero en Cristo. Al decir predestinados no es que Jorge López va a ser mi hijo, no, sino que el Señor hizo un plan
donde Cristo sería nuestro redentor y ahí muchos seríamos redimidos. Muchos, bueno, no sé si en la sabiduría de Dios, yo creo que sí. Ahí estaba Jorge López por nombre. La Biblia dice que Él nos conoce por nombre, Jesús. Y que aún nuestros cabellos están todos contados. Bueno, Dios es sabio y no alcanzamos a entender eso. Pero algunas personas prefieren pensar de que no. Es que si yo tengo salvación, si soy hijo de Dios, es porque yo escogí a Dios, yo quise decidir. Hay algunos que dicen, en cambio, el hombre estaba en pecado, que no tenía capacidad de decidir. Bueno, ¿qué piensas tú? No es cualquier cosa. No te preocupes, lo más importante es que somos hijos de Dios si por la fe reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo importante. Lo otro, no vamos a entenderlo todo. Por ahí, ¿qué te parece este pensamiento? Lo oí de alguien hace más de 30 años, más de 40 años. Ni la eternidad va a ser suficiente para que nosotros entendamos, comprendamos a Dios. Bueno, eh, predestinado. El verbo proorizo es el que da origen a la palabra priorizas, que Pablo escribe, es del verbo proorizo. Pro, de antemano. Orizo, poner, declarar, establecer. De antemano el Señor nos estableció, declaró, estableció, colocó, llamó sus hijos. ¿Por qué lo hizo así? Dice la Biblia, no te quieres la cabeza, dice Pablo. Él dijo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que influyó aquí fue su voluntad. Él así lo quiso, lo decidió en su voluntad. Hay un pasaje de la Biblia que dice, para eso es Dios. Si vas a cuestionar a Dios, si le vas a decir cómo sean las cosas, bueno, si Él te pidió consejo para cómo hacía el mundo, el universo, dice Pablo, pues tienes razón. Pero si no te pidió consejo para... ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Podrá el jarro decirle al alfarero por qué me haces así? ¿Por qué Dios hizo las cosas así? Por el puro afecto de su voluntad. Y dice el párrafo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que su gracia sea reconocida en su esplendor. Nosotros lo que nos toca ver es cómo vivimos. Y luego viendo las promesas de Dios, vislumbrando su promesa a la vida eterna, decimos qué grande es Dios, qué bueno es Dios. ¿Por qué lo hizo Dios? Simplemente porque lo quiso hacer, no lo merecemos. Pero en sus planes, y otra vez estamos en proceso, ¿hasta dónde nos lleva el Señor? No sé. Pero es sabio y así nos hizo. Él quiere ser reconocido, Él se autorrevela, quiere que lo conozcamos. Él se reveló a sí mismo y quiere que lo conozcamos y quiere que otros lo conozcan a través de nuestro conocimiento. Dios manifiesta lo que es y lo que quiere de manera que todos podamos entender. Entenderlo de tal manera que podamos vivir conforme a su voluntad. Ya he dicho que entender, eso de entender es relativo, parcial, rudimentario. Ok. Dice el párrafo 7, en quien tenemos redención. Esta palabra redención quiere decir liberación por rescate. Estábamos perdidos, el Señor nos rescató. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados es lo que nos da el Señor, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso no entendemos algunas cosas, porque Dios lo hizo en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bendito Dios que Él nos llama a la comunión con Él, a que vivamos más cosas allá. ¿Así puedo decir, vivamos? Bueno, yo creo que sí. Vida eterna, que comienza aquí. Mira, lo maravilloso de todo esto es que Dios nos da aquí una probadita. Dice la Biblia que nos da las arras de su espíritu. Lo comenzamos a conocer.
a maravillarnos. Nuestra vida no es carne y hueso solamente, no es lo que vemos, es mucho más. Y cuando buscamos a Él, porque Él nos llama, Él nos va mostrando más y más, de manera que cada quien puede estar bien plenamente convencido de ello. Si tú no crees en Dios, si tú le dices, Dios, yo no creo en ti, pero si de verdad existes, manifiéstate a mí, Él lo va a hacer y tú te vas a maravillar. Bueno, por las riquezas de su gracia, son para ti, las riquezas de su gracia, son para mí. Las hizo sobreabundar, mucho, en exceso. ¿Por qué? Ahorita no lo podemos entender. Otra vez ya lo entenderemos después. Mira lo que dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Te recomiendo la película de Ingrid Bergman, A través de un cristal oscuro. En español recibe varios títulos, pero parte de ahí, búscala. A través de un cristal oscuro. Eh, no sé cuándo lo escribiría, antes del 70. Yo lo vi allá por los 70, 1970. Eh, Está basado en este pasaje y también en 1 Corintios 13. Ahora vemos por espejo oscuramente. Los espejos de cuando Pablo escribió no eran como los de hoy día. Eran metal pulido. Haz un espejo con metal pulido a ver qué tal te queda. Por muy bien que te quede, los espejos de vidrio y pintura por atrás son más fieles, ¿ok? Ahora vemos como por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. No importa cuán sabios seamos, conocemos en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Voy a ver cómo Dios me ve. No con un microscopio, no con un telescopio, pero más en esencia, en lo que es espiritual, en lo que es los procesos, muchas cosas. Y no solamente vamos a ver cómo fuimos conocidos, vamos a ver cómo Dios ve muchas cosas. Dice el párrafo 9, continuando con Efesios capítulo 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios se revela a sí mismo y nos da a conocer lo que antes estuvo oculto, su voluntad, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí viene el centro de lo que estoy hablando, el centro de lo que Pablo va a hablar durante toda la carta, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el tema de Pablo. Dios une en Cristo todas las cosas. Te invito para que nos sigas viendo. Vas a ver una serie de cosas que Pablo describe en el capítulo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Es el tema central de la carta a los Efesios. Bueno, esto fue fue en el cumplimiento de los tiempos, dice Pablo, en Cristo, en el ungido, aquel en quien está el Espíritu de Dios. En él se reúnen todas las cosas. En él que como humano pudo vencer el pecado y proveer para nuestra salvación gracias a el Espíritu Santo que estaba en él, gracias a que era ungido, era el Cristo, el Mesías. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si la Biblia nos habla de Cristo, del Espíritu Santo, y nos exhorta a dejar el pecado, es porque Cristo pudo vencer al pecado, toda tentación, porque aunque era carne como nosotros, fue sin pecado. ¿Por qué? Porque vivió en el Espíritu Santo. Ese que Dios nos envió a nosotros, para que también podamos y sepamos vencer. Qué triste que muchas personas hablan poco del Espíritu Santo. Qué triste que muchos, para el Espíritu Santo, para ellos es algo que me hace brincar y saltar y cantar. Qué triste que para muchos el Espíritu Santo sea simplemente aquel que me da los dones para servir. Muchos a eso reducen el Espíritu Santo como el que me equipa para el servicio.
El Espíritu Santo es una persona, no es un despachador de almacén que equipe. No es una música que hace que saltes y que te alegres. El Espíritu Santo es una persona para que dentro de ti viva, te guíe, te lleve, te hable. Muchos cristianos le tienen temor a pensar en esas cosas. Bueno, el prometido, el Mesías, el que estaba dentro del plan de Dios para reunir lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, es el que hace posible todas estas cosas. Dios reúne todo en esta persona. Ahora el 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí habla del pueblo de Israel. Pablo se está enfocando ahí. Cristo, el Verbo encarnado, el enviado de Dios, el ungido, con su espíritu reunió todas las cosas que están en la tierra. Reunió al pueblo de Israel. Hace uno. Se dividió en reino del norte y del sur, pero él hace uno. En él así, ya leí, en él asimismo tuvimos herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, él dice los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego va al pueblo gentil, porque de dos pueblos hizo uno Cristo. El pueblo gentil, Pablo dice en el párrafo 13, en él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ujú. A ustedes también el Espíritu Santo les llega y los sella. Somos de Cristo, somos de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de la promesa, ¿qué es? Las arras de nuestra herencia. Es un adelanto, un anticipo, una promesa. Recibimos el Espíritu Santo como un anticipo, pero hay mucho más. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Para terminar, ¿qué podemos pensar? Vivimos tiempos de guerra, siempre dividido, unos por allá, otros para acá, los del norte y los del sur. En todas partes hay del norte y del sur, América del Norte, América del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Y por todos lugares, Arabia, Alemania, ahí dice Oriente y Occidente. Hay Oriente, hay Occidente y hay Medio Oriente, ubicándolos. ¿Por qué? No simplemente para que nos ubiquemos las coordenadas en un punto geográfico. La mayoría de las veces lo usamos para hablar. Hay una diferencia. Así somos, así vivimos en el mundo. Los del nuevo mundo y los del viejo mundo viven diferente. El primer mundo y el tercer mundo. Bueno, Dios hace un pueblo de todo. Reúne todas las cosas en una en Cristo Jesús. Y Pablo va no solo aquí, a Israel, gentiles, sino reúne las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y vamos a ver algunas cosas interesantes adelante. Cosas que hace Dios en Cristo para hacer uno de lo que era mucho. Dios te bendiga, te invito para que sigas viéndonos en nuestro canal Extensión Ministerios Filadelfia. Dios te bendiga.